Mira que he estado en sitios raros buscando información, pero esta biblioteca, ya desde fuera, imponía un respeto raro, como si no quisiera que nadie entrara. Polvo, telarañas, y un silencio que no era de paz, sino de algo agazapado. La puerta chirrió al abrirse, un sonido que pareció resonar en cada rincón. Dentro, el aire era denso, cargado de olor a papel viejo, humedad y algo más. Algo que no supe identificar. La luz entraba a duras penas por ventanales sucios. Empecé a caminar entre las estanterías altísimas, buscando la sección que me interesaba. El crujir de mis pasos en el suelo de madera era lo único que rompía el silencio. O eso creía yo al principio. Fue un murmullo, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando muy bajo al otro lado de una pared. Me detuve, aguzando el oído. Nada. Será el edificio, me dije. Estas construcciones viejas siempre hacen ruidos. Seguí mi camino, intentando concentrarme en los lomos de los libros. Había volúmenes antiquísimos, encuadernaciones desgastadas que parecían haber visto demasiado. El olor a moho y papel viejo era cada vez más fuerte. Y entonces lo oí de nuevo, más claro esta vez. No era el edificio, era como si estuvieran susurrando. Voces bajas, múltiples, un coro ininteligible que venía de las estanterías. Me quedé helado, el vello de la nuca se me puso de punta. ¿Estaba imaginándolo? El cansancio, el ambiente opresivo. Sí, eso tenía que ser. Una mala pasada de mi cabeza. Pero no. El murmullo creció, se hizo más definido. Ya no era solo ruido, parecían palabras. No podía entenderlas, pero la sensación era inconfundible. Los libros estaban hablando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era normal. Una biblioteca, un lugar de silencio y estudio, con libros que susurran. La razón me decía que saliera corriendo, pero la curiosidad es una perra. Me acerqué lentamente a la estantería de donde parecía venir el sonido más fuerte. Eran libros de historia antigua, volúmenes grandes y polvorientos. El murmullo se intensificó al acercarme. Podía sentir una vibración sutil en el aire. No en el aire, en los propios libros. Como si estuvieran vivos, conteniendo la respiración o soltándola en forma de susurros. Extendí una mano temblorosa y toqué uno de los lomos. Era frío, extrañamente frío, y la encuadernación se sentía tensa, como músculo bajo la piel. El susurro se disparó, volviéndose casi un siseo furioso. Retiré la mano de golpe, como si me hubiera quemado. El siseo amainó un poco, pero el murmullo general de la biblioteca continuaba, un zumbido constante bajo el umbral de lo audible. Intenté convencerme de que era el viento, el aire moviéndose por los huecos. Pero no había viento. El aire estaba quieto, pesado. Y el sonido venía directamente de los libros. ¿Qué decían? Me esforcé por entender. Parecían muchas voces hablando a la vez, superponiéndose, ahogándose unas a otras, un caos de sonidos bajos y guturales. Pero de repente, una voz pareció destacarse. Era más clara, más seductora. Me llamó por mi nombre. O eso creí oír. Alex, susurró. O algo parecido. Mi corazón dio un vuelco. Nadie sabía que estaba aquí. ¿Cómo? Miré a mi alrededor. La biblioteca estaba vacía. Solo yo, el polvo y las interminables filas de libros. La voz susurrante me guió. No conscientemente, pero sentí una especie de tirón. Hacia una sección más oscura, al fondo, donde las estanterías parecían más viejas y olvidadas aún. El suelo crujía más fuerte aquí, los tablones parecían quejarse bajo mis pies. El aire se volvió frío, un frío que calaba los huesos, no como el de una corriente, sino como el de una tumba. El susurro se hizo más nítido, más inteligible. Eran nombres. Nombres de personas. Y fechas. Fechas que parecían tener un significado oscuro. Nombres que no reconocía pero que me sonaban. Antiguos. Perdidos. Me detuve frente a una estantería particularmente sombría.
Los libros aquí no tenían títulos legibles, solo símbolos extraños, marcas que no entendía. Y el susurro era más fuerte que en ningún otro sitio. Era una cacofonía de voces, pero ahora podía distinguir palabras sueltas. Mentiras, sangre, olvido, bajo tierra. Palabras horribles que se retorcían en el aire frío. Una voz, la misma que me había llamado antes, se alzó sobre las demás. Era un susurro ronco, como papel quemado. Me decía que cogiera un libro en particular. Uno negro, sin marcas. La mano me temblaba incontrolablemente, pero sentí la necesidad irresistible de obedecer. Era como si una cuerda invisible me tirara del brazo. Estiré la mano hacia el libro negro. Al tocarlo, el frío se intensificó. Un frío que no era de temperatura, sino de ausencia. Ausencia de vida, de calor, de todo lo bueno. El libro vibró bajo mis dedos. Lo saqué de la estantería. No pesaba. Era ligero. Extrañamente ligero. Pero al sostenerlo, sentí un peso en el alma. Como si me hubiera cargado con algo muy viejo y muy malo. El murmullo de la biblioteca se calmó un poco, como si estuviera satisfecha. Ahora, el susurro venía principalmente del libro que tenía en las manos. Era más claro, más directo. Me decía que lo abriera, que leyera, que el conocimiento estaba dentro, esperando ser liberado. Pero la voz sonaba hambrienta. No ofrecía saber, ofrecía consumo. Mis dedos rozaron la cubierta. Estaba hecha de algo que no era cuero, algo flexible, pero extrañamente cálido ahora. Sentí un pulso débil bajo la superficie. La voz se rió, un sonido seco y crujiente. Ábreme, insistió. Deja que te muestre, deja que te consuma. La última palabra resonó en mi cabeza, no solo en mis oídos. Un pánico frío me invadió. Esto no era solo una rareza de biblioteca. Esto era peligroso. Algo antiguo y malicioso estaba atrapado, o quizás viviendo, dentro de ese libro. Intenté soltarlo, pero mis dedos se aferraron. Era como si el libro tuviera su propia voluntad, impidiendo que lo dejara caer. La voz susurrante se volvió impaciente, casi furiosa. Ábreme ahora, siseó. El susurro ya no era seductor, sino una orden. Sentí una presión en las sienes, como si algo intentara forzar mi mente. Di un paso atrás, tropezando con una pila de libros en el suelo. Cayeron con un golpe sordo. Por un instante, el murmullo de la biblioteca volvió con fuerza, un coro de desaprobación o advertencia. Pero la voz del libro negro se impuso de nuevo, más fuerte que nunca. Ignóralos. Son los débiles. Yo soy el conocimiento. ¡Ábreme! Mi respiración se aceleró. Sentía que me asfixiaba, no por falta de aire, sino por la presencia abrumadora del libro. Era como tener una pesadilla estando despierto. Mis ojos estaban fijos en la cubierta negra. Podía ver, no, sentir, imágenes formándose en mi mente. Visiones rápidas y horribles que el libro intentaba implantar. Eran cosas que no tenían sentido, pero que me helaban la sangre. Sombras moviéndose en la oscuridad, rostros desfigurados, sonidos de cosas que no quiero ni pensar. El libro negro seguía susurrando, su voz ahora una mezcla de tentación y amenaza. Abre, mira, sabe, sufre. Las palabras se retorcían en mi mente. Sentí la necesidad de resistir con todas mis fuerzas. No podía dejar que esto me consumiera. No podía abrir ese libro. Era una trampa para el alma. Pero la presión en mi cabeza aumentaba. Era como si el libro intentara forzar mi mano, abrir sus páginas con mi propia voluntad. Mis dedos empezaron a moverse, lentamente, hacia el borde. El murmullo general de la biblioteca volvió, más fuerte ahora, un lamento. Las otras voces, los otros libros, parecían estar advirtiéndome, lamentando mi destino. Pero la voz del libro negro ahogó sus advertencias. ¡Cállense!, gritó, aunque era un grito susurrado, terrible. Él es mío ahora. Él me abrirá.
Sentí un tirón violento en la muñeca. Mis dedos se cerraron sobre el borde del libro. Estaba a punto de abrirlo. El pánico se convirtió en desesperación pura. En un último acto de voluntad, reuní todas mis fuerzas. No para soltarlo, no podía, sino para tirarlo. Tirarlo lejos de mí, contra la estantería, contra el suelo. Con un grito ahogado, lancé el libro negro. Voló por el aire oscuro, un objeto sólido y terrible, y se estrelló contra la estantería del frente con un golpe brutal. No se abrió. Sorprendentemente, no se abrió. Rebotó y cayó al suelo con otro golpe sordo. Pero algo sí pasó. La estantería contra la que se estrelló se sacudió violentamente. Y de repente, un rugido. No un susurro, un rugido profundo y retumbante que venía de todas partes a la vez. La biblioteca entera pareció despertar. Las estanterías se inclinaron. Los libros cayeron al suelo a cientos, miles. Un torrente de papel y cuero que se estrellaba a mi alrededor. ¿Y el rugido? ¡Oh! El rugido era el sonido de la furia primordial. Era como si la biblioteca misma, el edificio, los libros, todo, fuera una sola entidad furiosa porque me había atrevido a rechazar su regalo, o su maldición. Corrí. Simplemente corrí. No miré atrás, solo hacia la puerta de entrada, un punto de luz lejano en el caos polvoriento. Cada paso era un riesgo, el suelo temblaba. El rugido me perseguía, llenando mis oídos, mi cabeza. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor, que las estanterías intentaban atraparme con sus brazos leñosos. Libros caían sobre mí, golpeándome. Eran solo libros, pero en ese momento, parecían proyectiles lanzados con intención. Cada golpe era un recordatorio de mi intromisión. Llegué a la puerta. Estaba entreabierta, la misma por la que había entrado. Parecía más pequeña ahora, más lejana. ¿Era una ilusión? ¿La biblioteca jugaba conmigo? No me detuve a pensar. Me lancé contra ella, forzándola a abrirse del todo. El aire exterior, aunque frío, se sintió como un abrazo comparado con el interior opresivo. Salí a la calle, jadeando, temblando. El rugido de la biblioteca se detuvo abruptamente en el umbral. Un silencio antinatural cayó sobre el edificio, tan absoluto como el caos de hacía un segundo. Miré hacia atrás. La puerta estaba cerrada, firmemente cerrada. Y el edificio parecía normal. Viejo, sí, pero quieto, como si nada hubiera pasado. ¿Había sido real? El temblor, el rugido, los libros volando, o mi mente, bajo el estrés y el ambiente opresivo, me había jugado una mala pasada monumental. Pero entonces lo sentí. Un frío sutil en la muñeca derecha. Miré. Una pequeña marca negra, como tinta seca, donde el libro me había tirado. No estaba allí antes. Y lo oí de nuevo, muy bajo, casi imperceptible sobre el ruido de la calle. Un susurro. No venía de la biblioteca. Venía de mí, o de la marca en mi muñeca. No pude distinguir palabras, solo el sonido, el mismo murmullo bajo y caótico de las estanterías. Me seguía. Se había adherido a mí, o algo de mí se había quedado allí, conectado. Me alejé de la biblioteca lo más rápido que pude, sin correr, para no llamar la atención, pero con el corazón martillando en el pecho. Cada paso era un esfuerzo. El susurro en mi muñeca continuó, constante. Una presencia fría y silenciosa que sabía que estaba ahí, aunque nadie más pudiera oírla. Una compañía indeseada. Llegué a casa, cerré la puerta con pestillo, comprobé las ventanas, intenté sentirme seguro, pero el susurro estaba dentro conmigo ahora. Me lavé la muñeca con agua caliente, froté la marca negra con jabón, hasta que la piel se puso roja y dolorida. La marca no desapareció. Ni el susurro. Pasaron los días. No volví a la biblioteca. No podía, pero el susurro sí me siguió. En el trabajo, en la calle, en la cama. Siempre ahí, bajo el umbral, un recordatorio constante. A veces, en el silencio de la noche, parecía que el susurro intentaba volver a hablarme.
No palabras claras, pero la misma sensación de antes. Quería que hiciera algo. ¿Qué quería? ¿Que volviera? ¿Que buscara el libro negro de nuevo? La idea me revolvía el estómago. Pero la curiosidad, esa perra, seguía ahí, agazapada. La marca en mi muñeca parecía más oscura algunos días, más fría, y a veces sentía un leve pulso. El libro estaba lejos, pero parte de él, o su influencia, estaba aquí. El susurro se ha vuelto parte del ruido de fondo de mi vida. A veces lo ignoro, a veces me doy cuenta de que me he quedado quieto, escuchando, intentando descifrarlo. Sé que no estoy a salvo. La biblioteca me dejó marchar, pero no me soltó del todo. La marca en mi muñeca es la prueba. ¿Y el susurro? El susurro es el recordatorio constante. No sé qué hará el susurro. No sé qué quiere la biblioteca. Solo sé que estoy marcado, y que el conocimiento que casi obtuve no se olvida fácilmente. Ni a mí ni a los que lo buscan. A veces cierro los ojos y aún veo las estanterías inclinándose, los libros cayendo, oigo el rugido. Pero lo peor es el silencio después. El silencio que solo yo rompo con mi propio pequeño susurro. Porque sí, ahora también susurro. No sé cuándo empezó. Palabras sin sentido, nombres antiguos. Cosas que creo que oí en la biblioteca, o cosas que el susurro me enseña ahora. Estoy convirtiéndome en otro libro, otro volumen en una biblioteca invisible que llevo conmigo. Y el susurro. El susurro es mi propia voz ahora, uniéndose al coro de los que nunca debieron ser abiertos. Llevaba semanas dándole vueltas a la idea de meterme en aquel circo abandonado. No sé, algo me llamaba, una mezcla de curiosidad y una pizca de morbo, supongo. Desde la carretera se veía como un esqueleto gigante y descolorido. Siempre fui de los que se meten donde no les llaman. Un poco por aventura, otro poco por sentir algo distinto. La vida en el pueblo era demasiado tranquila, demasiado predecible. Necesitaba un susto, quizá, o simplemente algo que contar. Esperé a que cayera la noche. Una noche sin luna, perfecta para pasar desapercibido. Salté la valla metálica oxidada con más facilidad de la que esperaba. El aire dentro olía a polvo, a lona vieja y a algo más, algo difícil de definir. Lo primero que vi fueron las carpas. Enormes, desinfladas, con jirones ondeando al viento como banderas fantasma. La lona, antes brillante, ahora era un lienzo sucio y desgarrado que apenas cubría la oscuridad que había dentro. El silencio era casi palpable, no el silencio tranquilo del campo, sino uno denso, cargado, como si el propio aire contuviera la respiración. Cada paso que daba sobre la hierba seca parecía un trueno. Me dirigí hacia donde intuía que estaba la arena principal, la carpa más grande. Por el camino, tropecé con cacharros viejos, trozos de madera, lo que parecían ser restos de decorados. Todo cubierto por una capa uniforme de mugre. Y entonces las vi. Las jaulas. Hileras de ellas. Vacías. Algunas volcadas, otras con las puertas abiertas de par en par, como si lo que había dentro hubiera salido por su propio pie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Imaginé a los leones, a los tigres, incluso a los monos que podrían haber vivido allí. ¿Qué fue de ellos? ¿Se los llevaron? ¿O simplemente desaparecieron? La idea de que algo los hubiera hecho huir no me gustó nada. El aire se volvió más frío de repente, a pesar de que era una noche de verano. O quizá era mi propio miedo el que me hacía sentir así. La adrenalina empezaba a hacer su trabajo, agudizando mis sentidos. Escuché un sonido, un crujido lejano, como si alguien pisara algo frágil. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio volvió a caer, pesado, burlón. ¿Fue solo mi imaginación? Decidí entrar en la carpa principal. La entrada estaba rasgada, como una boca gigante y sin dientes. La oscuridad dentro era casi total, solo rota por finas rendijas de luz de luna que se colaban por los desgarros de la lona. El olor dentro era aún más fuerte, una mezcla rancia de sudor, animales, palomitas viejas
y ese algo indefinible que ya había notado fuera, un hedor a abandono y a algo que no debería estar allí. Saqué la linterna del móvil, aunque la usé con cuidado, solo para guiarme. El haz de luz bailaba sobre las gradas vacías, las lonas caídas y el círculo de tierra central, donde una vez hubo risas y aplausos. Las gradas parecían mirarme, filas y filas de asientos mudos, testigos silenciosos de lo que fuera que hubiera pasado aquí. Podía casi escuchar los ecos de la multitud, un murmullo bajo y perturbador. Caminé despacio hacia el centro de la arena. La tierra estaba revuelta en algunos sitios, como si algo grande y pesado hubiera sido arrastrado. Intenté no pensar en qué podría haber sido. Fue entonces cuando lo oí de nuevo. Más cerca esta vez. Un rasguño suave, como uñas sobre madera vieja, provenía de detrás de unas lonas caídas a un lado de la arena. El vello de la nuca se me erizó. Apagué la linterna al instante. La oscuridad me envolvió, total e impenetrable. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor frenético en el silencio. El rasguño paró. Esperé. Cada segundo parecía una eternidad. El aire se sentía más pesado aún, difícil de respirar. ¿Qué clase de animal, o cosa, haría ese ruido? De repente, un suspiro. Suave, casi inaudible pero claramente humano. Venía del mismo sitio que el rasguño. No era un animal. Era algo, o alguien. El pánico empezaba a nublar mi juicio. Quería salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo de la arena. Mi mente gritaba peligro, pero una parte estúpida de mí quería saber qué era. Encendí la linterna de nuevo, esta vez apuntando directamente hacia las lonas caídas. El haz de luz temblaba en mi mano. La oscuridad retrocedió un poco, revelando la pila de lona sucia y desgarrada. Aparté una de las lonas con el pie, con el corazón en un puño. Lo que vi no era lo que esperaba. No era un animal salvaje, ni siquiera una persona sin hogar buscando refugio. Era un maniquí, o al menos eso parecía al principio. Un maniquí de ventrílocuo grande, casi del tamaño de un niño, vestido con un traje de payaso anticuado y raído. Estaba sentado, con las piernas cruzadas de forma antinatural y la cabeza ladeada, como si me estuviera observando. Su cara pintada de blanco, con una sonrisa roja exagerada y ojos fijos, me provocó un escalofrío más profundo. ¿Un maniquí? ¿Eso era todo? Sentí una punzada de decepción, extrañamente mezclada con alivio. Pero entonces recordé el rasguño, el suspiro. Un maniquí no hace esos ruidos. Me acerqué con cautela, la linterna fija en la cara inexpresiva del muñeco. Parecía viejo, descuidado. La pintura agrietada, la ropa descolorida. Un simple objeto abandonado, ¿verdad? Extendí la mano temblorosa para tocarlo, para confirmar que era solo madera y tela. Pero antes de que mis dedos lo alcanzaran, su cabeza se movió. Lenta, crujiendo, giró para mirarme directamente. No era el movimiento suave de un mecanismo, era un giro seco, antinatural. Y los ojos. Dios, los ojos, no eran de cristal. Parecían húmedos, y me veían. Abrí la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Mi garganta estaba cerrada por el terror puro. El muñeco ladeó aún más la cabeza, como si esperara algo. Y entonces, la sonrisa pintada pareció estirarse un poco más, revelando algo en el interior de la boca de madera. No eran dientes tallados. Eran pequeños, afilados y blancos. Un sonido bajo y sibilante salió de esa boca. No eran palabras, era más bien un susurro de aire, pero cargado de una malicia que helaba la sangre. Sentí que me estaba invitando a acercarme. El instinto de supervivencia finalmente se impuso al miedo paralizante. Di un paso atrás, tropezando con la lona que había apartado. El muñeco no se movió, pero su mirada me siguió. Me levanté a trompicones y eché con acento agudo a correr. No miré atrás. Solo corrí a través de la oscuridad de la carpa, tropezando con los obstáculos invisibles en mi camino. Escuché algo detrás de mí, no pasos, sino un sonido arrastrado,
como si algo pesado y rígido se moviera por el suelo. El muñeco. Sabía que era el muñeco. Salí de la carpa por el mismo desgarro por el que había entrado, sin importarme rasgarme la ropa. Corrí por el terreno del circo, pasando junto a las jaulas vacías. Mientras corría, juraría haber escuchado un lamento bajo proveniente de una de ellas. Un sonido triste, casi humano, pero con una calidad animal extraña. Las jaulas vacías no estaban tan vacías después de todo. Llegué a la valla, la salté de nuevo, esta vez con menos gracia, pero con mucha más urgencia. No paré hasta que estuve en la carretera, a salvo de los límites del circo. Me detuve, jadeando, el aire frío quemando mis pulmones. Miré hacia atrás, hacia la masa oscura y silenciosa del circo abandonado. No se veía nada, pero sentía las miradas. La sonrisa del payaso, los ojos húmedos, el sonido arrastrado y el lamento de las jaulas. Todo se mezclaba en mi cabeza, una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía alargarse, cada crujido en la casa me hacía saltar. Estaba solo en mi habitación, pero sentía que no estaba solo. Los días siguientes fueron igual. No podía quitarme la imagen de esa cara de madera de la cabeza, y la sensación de que algo me había seguido a casa. Empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Objetos que se movían solos, sombras que pasaban por el rabillo del ojo, susurros que parecían venir de las paredes. Intenté contárselo a alguien, a mi mejor amigo, pero las palabras sonaban ridículas al decirlas en voz alta. Un muñeco de circo que se mueve. Sonaba a locura. Así que me lo guardé para mí. Pero el miedo seguía ahí, creciendo, alimentándose de mi insomnio y mi paranoia. La casa, antes mi refugio, se sentía extraña, contaminada. Una noche, me despertó un sonido. El mismo rasguño que había oído en el circo. Venía de debajo de mi cama. Me quedé petrificado. El corazón me latía desbocado. El rasguño era suave, rítmico, como si algo estuviera intentando salir. Luego, el suspiro. Justo debajo de las tablas del suelo. Frío y húmedo, como el aliento de alguien que lleva mucho tiempo bajo tierra. No pude más. Me levanté de un salto, encendí todas las luces de la habitación. No había nada, solo sombras normales, muebles, mi propia ropa tirada por ahí. Pero la sensación permanecía. La de que algo, o alguien, estaba muy cerca, escondido, esperando. La misma sensación que tuve en el circo. Empecé a investigar. Busqué en internet sobre el circo abandonado. Encontré noticias viejas. Hablaba de un cierre repentino hace años, sin explicaciones claras. La gente del pueblo no hablaba mucho del tema. Los pocos que lo hacían murmuraban sobre mala suerte, cosas raras. Algunos decían que los animales se volvieron locos. Otros, con la voz baja, mencionaban a un payaso. Un payaso particular, el ventrílocuo del circo y su muñeco estrella. Decían que el muñeco tenía vida propia. La historia más recurrente era que el ventrílocuo se obsesionó con el muñeco. Hablaba con él como si fuera una persona real, y el muñeco supuestamente le respondía. La noche del cierre, hubo un incidente. Nadie sabía exactamente qué pasó, solo que hubo gritos, pánico, y que el ventrílocuo y su muñeco desaparecieron. Y no solo ellos, algunos animales también, los leones, los tigres, los que estaban en esas jaulas que yo vi vacías, como si algo los hubiera liberado, o peor, se los hubiera llevado. La idea de que el muñeco tuviera algo que ver con eso, con la desaparición de animales salvajes, era absurda, pero no podía sacármela de la cabeza. Y luego estaba la sensación de ser observado, constante, en casa, en la calle, incluso cuando estaba solo. Sentía esos ojos fijos sobre mí. Una tarde encontré algo en mi mesita de noche, algo que no recordaba haber puesto allí, una pequeña astilla de madera, parecía tallada. La recogí, sintiendo una repulsión instintiva. Tenía una forma extraña, curva, y en un extremo
algo que parecía una pequeña muesca, como si fuera parte de algo más grande. La tiré a la basura de inmediato, pero al día siguiente encontré otra, esta vez en el suelo del salón, un poco más grande, con la misma forma curva. Empecé a encontrarlas por toda la casa, pequeñas piezas de madera, siempre con esa forma curva y esa muesca, como si alguien estuviera dejando un rastro, o construyendo algo. El pánico se apoderó de mí de nuevo. No era solo el muñeco en el circo. Algo de allí, algo relacionado con él, me había seguido. Estaba en mi casa. Las piezas de madera parecían partes. Partes de algo. ¿De qué? La respuesta obvia me heló la sangre. Partes de un muñeco. ¿Se estaba reconstruyendo en mi propia casa? ¿O era que había más de uno? La idea me hizo sentir náuseas. Me sentía acorralado. Los ruidos por la noche empeoraron. Ya no eran solo rasguños y suspiros, eran pequeños golpes, como si algo estuviera ensamblándose en la oscuridad. Y a veces, un crujido. El mismo crujido seco y antinatural que hizo la cabeza del muñeco cuando giró para mirarme en la carpa del circo. No podía dormir, no podía comer. Mi vida se redujo a buscar esas piezas de madera y a intentar no perder la cabeza por el miedo. Estaba agotado, al límite. Una mañana, al despertar, encontré una pieza en mi almohada, la más grande hasta ahora. Tenía la forma de una mejilla, de madera, con restos de pintura blanca agrietada. Estaba fría al tacto, y sentí que no la había dejado allí. Algo la había puesto mientras dormía, algo que había estado en mi habitación, muy cerca de mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que me estaba persiguiendo. Mi mente, retorcida por el miedo y la falta de sueño, llegó a una conclusión horrible. Si las piezas aparecían en mi casa, ¿dónde estaba el resto? La respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. El muñeco no se estaba reconstruyendo. Estaba completándose. Con partes que encontraba... ¿Dónde? Recordé las jaulas vacías, recordé el lamento que escuché, recordé las historias de los animales desaparecidos y la historia del ventrílocuo. El muñeco, el circo, los animales, el ventrílocuo, todo estaba conectado. Y yo, al entrar en ese lugar, me había metido en algo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás imaginé. No sé qué va a pasar. Sigo encontrando las piezas de madera, y los ruidos por la noche no cesan. Solo sé una cosa: el espectáculo aún no ha terminado, y yo soy parte de él ahora. Nunca pensé que acabaría trabajando en un sitio así, ¿sabes? Este teatro, El Velo Caído, tiene fama en el pueblo, pero no precisamente por sus obras. Dicen que está maldito, que pasan cosas raras. Yo, Leo, siempre he sido un poco escéptico con esas cosas. Lo de los fantasmas y las maldiciones me sonaba a cuento chino para asustar a los niños. Pero el trabajo en El Velo Caído pagaba bien, y yo lo necesitaba. Mi puesto era de tramoyista nocturno. Básicamente, vigilar el sitio, hacer alguna reparación menor si hacía falta, y asegurarme de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Un chollo, pensaba yo. La primera semana fue tranquila. Solo el crujir de la madera vieja, el viento colándose por las rendijas y el goteo constante en alguna tubería. Sonidos normales en un edificio con tantos años encima. Pero luego empezaron las cosas raras. Al principio, eran sutiles. Una puerta que encontrabas abierta después de haber jurado que la habías cerrado con llave. Una luz que parpadeaba sin motivo aparente. Pensé que era mi imaginación, o simplemente la vejez del teatro. Ya sabes, que los pestillos no cierran bien, que el cableado está hecho polvo. Intentaba justificarlo todo de forma lógica. Pero lo que de verdad me ponía los pelos de punta eran los camerinos. Tenían un ambiente distinto al resto del teatro, más pesado. Como si el aire allí fuera más denso,
cargado de algo viejo y triste. Los espejos parecían guardar secretos. A veces, al pasar por delante, me parecía ver un movimiento rápido en el rabillo del ojo, algo que desaparecía justo cuando giraba la cabeza para mirar bien. Una noche, estaba revisando el camerino principal. Estaba lleno de polvo, con trajes viejos colgados y un tocador con bombillas fundidas. Un sitio que daba un poco de grima. ¿Para qué engañarnos? Mientras apuntaba en mi libreta las cosas que necesitaban arreglo, oí un susurro. Flojito, como si alguien estuviera hablando justo detrás de la pared. Me quedé quieto, aguantando la respiración. No entendí las palabras. Sonaba como un murmullo ininteligible, pero tenía un tono lamentoso, como si alguien estuviera sufriendo o llorando en voz muy baja. El corazón se me aceleró un poco. Me dije a mí mismo que sería el viento, o el viejo sistema de ventilación. Cosas lógicas, ¿verdad? Terminé mi ronda por los camerinos más rápido de lo normal esa noche, y me fui a vigilar el escenario. Los días siguientes, los ruidos en los camerinos se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo susurros. A veces, oía como si alguien estuviera moviendo cosas dentro, arrastrando muebles. Otras veces, era como si alguien estuviera golpeando suavemente la pared desde el otro lado. Toc, toc, toc. Un ritmo lento, persistente, que me ponía de los nervios. Empecé a evitar pasar por esa zona del teatro si no era estrictamente necesario. Prefería quedarme en la zona del escenario o en la cabina de control, donde me sentía un poco más seguro. Pero el trabajo me obligaba a revisarlo todo. Tenía que ir cada noche, pasar lista, asegurarme de que no había intrusos. Y eso incluía los dichosos camerinos. Una noche, mientras pasaba por el pasillo de los camerinos, sentí un frío repentino. No era el frío normal de un edificio viejo sin calefacción. Era un frío que te calaba los huesos, antinatural. Y con el frío, llegó un olor rancio, como a flores podridas y algo metálico, como sangre vieja. Me tapeé con acento agudo la nariz con la manga de la chaqueta, intentando no vomitar. Seguí andando, rápido, con el corazón desbocado. ¿Quería salir de allí cuanto antes? Al pasar por la puerta del camerino principal, la misma donde había oído los susurros, la puerta se abrió de golpe. Di un salto hacia atrás, soltando un grito ahogado. Miré dentro pero no vi nada, solo la oscuridad y el desorden de siempre. La puerta se quedó abierta, balanceándose suavemente. Me acerqué despacio, con la linterna en la mano temblando. Iluminé el interior. Nada. Ni rastro de nadie. El aire seguía helado y el olor nauseabundo persistía. Cerré la puerta de un golpe, casi con rabia. Me estaba afectando. La falta de sueño, el estar solo en este sitio todas las noches. Me estaba volviendo paranoico. Decidí investigar un poco sobre la historia del teatro. Fui a la biblioteca del pueblo. Los archivos viejos contaban cosas interesantes, y algunas bastante turbias. Resulta que, hace muchísimos años, hubo un incendio. Un incendio terrible durante una función. Murieron varias personas, entre ellas una actriz muy famosa de la época. Pero lo que más me llamó la atención fue una historia sobre esa actriz. Se llamaba Elara. Era conocida por ser muy intensa. Se metía tanto en sus personajes que a veces perdía la noción de la realidad. La noche del incendio, Elara estaba actuando. Dicen que se negó a abandonar el escenario, que siguió recitando sus líneas mientras el fuego la rodeaba. Una locura, ¿verdad? Pero la parte más inquietante era que, según los rumores, Elara tenía un camerino favorito. El camerino principal. Y fue allí donde encontraron su cuerpo, o lo que quedaba de él, después del incendio. Se decía que Elara no había encontrado la paz, que su alma seguía ligada al teatro, buscando seguir actuando, o quizás, buscando algo que perdió en el fuego. Volví al teatro esa noche con una sensación diferente. Ya no era solo miedo a lo desconocido, ahora tenía nombre, Elara. Y un lugar, el camerino principal. Esa noche, los ruidos se intensificaron.
No eran solo arrastres o golpes. Oía lo que parecían ser risas. Risas bajas, burlonas, que venían de la zona de los camerinos. Intenté ignorarlas, concentrarme en mi trabajo. Pero era imposible. Las risas parecían seguirme, subiendo y bajando por el pasillo, jugando conmigo. Llegué al final del pasillo de los camerinos. La puerta del principal estaba cerrada. Escuché con atención. Silencio. Un silencio tenso, cargado. De repente, un golpe seco desde dentro, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Me sobresalté y di un paso atrás. Luego, un arrastrar lento, como si estuvieran moviendo un mueble grande. Se detuvo justo detrás de la puerta. Sentí que algo o alguien estaba al otro lado, escuchando. El pomo de la puerta empezó a girar, lentamente. Hacía un ruido chirriante, como si llevara años sin usarse. Mi respiración se detuvo. La puerta se abrió 1 centímetro. Luego otro. Un pequeño hueco oscuro por el que no se veía nada, pero del que emanaba ese frío antinatural y el olor a muerte. Y entonces oí el susurro de nuevo. Pero esta vez no era ininteligible. Era un nombre. Mi nombre. Susurrado desde la oscuridad, con una voz femenina, ronca y llena de dolor. Leo. El susurro me caló hasta los huesos. Era ella. Elara. Estaba ahí, al otro lado de la puerta, esperando. ¿Esperando qué? El pánico se apoderó de mí. No pensé. No pude pensar. Solo me di la vuelta y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, alejándome de esa puerta, de ese pasillo maldito. Llegué a la calle, al aire fresco de la noche. No paré hasta estar a varias manzanas del teatro. Me apoyé en una pared, intentando recuperar el aliento, el cuerpo temblando incontrolablemente. No volví esa noche, ni la siguiente. Llamé a mi jefe al día siguiente y le dije que renunciaba. No le di explicaciones. Sabía que no me creería. Las cosas que vi y oí en ese teatro no tienen explicación lógica, y el miedo que sentí, eso sí que era real, más real que cualquier cosa que haya sentido antes. Pensé que al dejar el trabajo todo terminaría, que podría olvidar el velo caído, a Elara y los camerinos malditos. Me equivoqué. Los sueños empezaron. Sueños vívidos, aterradores. Siempre estaba en el teatro. Siempre en el pasillo de los camerinos. Siempre escuchando el susurro de mi nombre. A veces, en el sueño, la puerta del camerino principal se abría del todo. Y veía, no la vi a ella claramente, pero veía una figura. Oscura, retorcida, emanando dolor y rabia. Me despertaba gritando, cubierto de sudor frío. El miedo de la noche se colaba en el día. Empecé a ver sombras por el rabillo del ojo, incluso cuando estaba en mi apartamento, a plena luz del día. Oía ruidos, golpes suaves en las paredes de mi salón, justo como en el teatro, susurros que parecían venir de detrás de la puerta de mi dormitorio. Elara no me había dejado ir. Fui a ver a un médico. Le conté todo. Me miró como si estuviera loco, me recetó pastillas para la ansiedad y el insomnio. No sirvieron de nada. La presencia se hizo más fuerte. Podía sentirla. Fría, pesada, siempre cerca. Como una sombra que me seguía a todas partes, esperando el momento adecuado. Una noche, estaba en la cocina preparándome un té. Oí un ruido detrás de mí. Me giré. No había nada. Pero el cuchillo que estaba en la encimera se movió. 1 centímetro, quizás 2. ¿No fue el viento? ¿No fue un temblor? Lo vi con mis propios ojos. Algo invisible lo había empujado. Y sabía quién era. Elara. Quería que volviera al teatro. Quería que hiciera algo. No sabía el qué, pero su presencia se volvía más insistente, más agresiva. No podía dormir. No podía comer. La idea de Elara y el teatro me consumía. Sentía que me estaba volviendo loco de verdad, no solo paranoico.
Una mañana, me desperté en el suelo de mi salón. No recordaba haberme dormido ahí. Junto a mí, había un pequeño objeto. Una horquilla vieja, oxidada. La reconocí al instante. La había visto en el tocador del camerino principal, entre el polvo y los restos de maquillaje viejo. ¿Cómo había llegado hasta mi apartamento? Fue la señal. El Ara no solo quería que volviera, me estaba mostrando que podía entrar en mi vida, en mi casa, que no estaba a salvo en ningún sitio. Supe que tenía que volver, tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviera en ese teatro, o me destruiría poco a poco, sin poder escapar. Volví al velo caído una noche, la misma noche que solía trabajar. Las puertas estaban cerradas, por supuesto, pero encontré una ventana lateral que no estaba bien asegurada. Me colé dentro. El aire estaba aún más frío y pesado que antes. El silencio era ensordecedor, pero sentía la presencia de El Ara por todas partes, observándome. Fui directo al pasillo de los camerinos. Mi linterna cortaba la oscuridad, haciendo bailar las sombras. Cada paso resonaba en el silencio. Llegué a la puerta del camerino principal. Estaba entreabierta. La luz de mi linterna se coló por la rendija y vi el interior. Estaba igual que la última vez que lo vi. Pero el aire que salía de dentro era ese frío helado, ese olor a podredumbre y sangre. Y el susurro. Volvió a sonar mi nombre, más claro esta vez, invitándome a entrar. Tragué saliva, el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía que hacerlo. Empujé la puerta y entré en el camerino principal. La oscuridad me engulló. Apunté con la linterna por todas partes. Telarañas, polvo, trajes viejos colgados en la pared, el tocador con el espejo roto. Todo estaba como recordaba. Pero la sensación de no estar solo era abrumadora. Podía sentir la presencia de El Ara a mi espalda, a mi lado, en cada rincón de la habitación. Me giré de repente apuntando con la linterna a un rincón oscuro. Y la vi. O vi algo. Una forma. Una silueta apenas perceptible en la oscuridad, justo al lado del tocador. No tenía detalles. Era como si estuviera hecha de sombras y frío, pero sentí su mirada sobre mí. Una mirada llena de expectación y un hambre insaciable. El susurro volvió. Esta vez sonó como si viniera de todas partes a la vez, rebotando en las paredes. No era mi nombre. Eran palabras que no entendía, pero que sentía que me estaban pidiendo algo. Me acerqué despacio a la silueta, con la linterna fija en ella. El frío se intensificó. El olor se hizo insoportable. La silueta no se movió. Solo me esperaba. Cuando estuve a menos de 1 metro, la silueta pareció solidificarse un poco. Pude distinguir la forma de una mujer, vestida con algo que parecía un vestido de época, desgarrado y sucio. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado. Y entonces la vi. No su cara, no de verdad, pero vi sus ojos. 2 puntos brillantes de un blanco lechoso en la oscuridad, sin pupilas. Y en esos ojos, vi el fuego, vi el pánico, vi la rabia de una muerte injusta. Y sentí su desesperación. Desesperación por algo que necesitaba, algo que yo quizás tenía. El susurro se hizo más fuerte, más exigente. Las palabras seguían sin tener sentido, pero el tono era de una súplica desesperada, mezclada con una amenaza velada. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo y la fascinación. La figura se cernía sobre mí, los ojos blancos fijos en los míos. Sentía que me absorbía la vida. Entonces, un ruido. Un portazo fuerte desde el exterior del teatro. La figura se disipó al instante en la oscuridad, como humo. El frío y el olor disminuyeron un poco. El ruido me sacó del trance. Salí corriendo del camerino, del pasillo, del teatro. No miré atrás. No volví a mirar atrás. Han pasado meses. Ya no tengo pesadillas tan a menudo. Ya no veo sombras. Pero sé lo que vi. Y sé que El Ara sigue allí, en ese camerino, esperando. Y a veces, en el silencio de la noche, cuando todo está en calma,
Me parece oír muy lejos un susurro que suena extrañamente como mi nombre. La noche caía pesada sobre la vieja prisión colonial. Otro turno más, pensaba protagonista, mientras ajustaba la linterna en su cinturón. El aire aquí dentro siempre olía a humedad, óxido y algo más, algo que nunca lograba identificar. Un olor rancio, a encierro de siglos, que se te metía en los huesos. Las celdas a mi alrededor estaban ocupadas, aunque la mayoría dormían, o eso parecía. A veces, un quejido, un susurro, rompía el silencio espeso. Pero esta noche, el silencio se sentía diferente, cargado, expectante, como si las propias piedras estuvieran conteniendo el aliento antes de que algo sucediera. Caminaba despacio, mis pasos resonando en el suelo de piedra. La linterna dibujaba círculos nerviosos en las paredes desconchadas, revelando grafitis antiguos, marcas que contaban historias mudas de desesperación. Llegué al final del pasillo, el bloque F, el más antiguo, el que todos decían que estaba maldito. Nunca creí en esas tonterías, ¿sabes? Llevo años aquí. He visto cosas, sí, pero nada que no tuviera una explicación lógica. Gente al límite, la presión del encierro. Eso hace cosas raras en la mente. Pero esta noche, algo era distinto. Al entrar en el bloque F, el aire se volvió helado de golpe. No era el frío normal de la piedra, era un frío que te quemaba los pulmones. Un frío que no venía de fuera. Y el silencio era total. No había ronquidos, ni toses, ni el habitual murmullo bajo de los reclusos. Nada. Solo el eco de mi propia respiración, que de repente me pareció demasiado ruidosa. Avancé por el pasillo central. Las celdas a ambos lados, oscuras, mudas. Sentía la piel erizada, una sensación de ser observado desde todas direcciones. Como si cada rendija, cada sombra, tuviera ojos clavados en mí. Intenté sacudirme la sensación. Es solo el frío, protagonista, me dije, la sugestión. Pero mi mano temblaba ligeramente al pasar la linterna por las puertas. ¿Oí eso? Un leve rasguño. Venía de la celda 14. La celda del pozo, como la llamaban. Era una celda de castigo, más pequeña, más oscura, sin ventanas. Siempre estaba vacía. Siempre. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El rasguño se repitió. Más fuerte esta vez. Como uñas arrastrándose por la piedra. Mi corazón empezó a latir como un tambor contra mis costillas. Acerqué la linterna a la puerta de la celda 14. Estaba hecha de madera vieja y reforzada con hierro. Podía ver las grietas en la madera, el óxido en el metal. Y ahí cerca del suelo vi algo. Una mancha oscura que se extendía lentamente bajo la puerta. No parecía agua. Era más espesa, de un color rojizo oscuro. ¿Pintura? No, no había obras aquí. Y olía dulzón, metálico. El mismo olor rancio que había notado al entrar en el bloque, pero concentrado, potente. Mi estómago dio un vuelco. El rasguño se detuvo. Silencio de nuevo. Un silencio que ahora me parecía aún peor. Me obligué a acercarme más. Pegué la oreja a la madera fría. Nada. Solo el latido furioso de mi propia sangre en mis tímpanos. Estaba a punto de convencerme de que todo era mi imaginación. Que el cansancio, la noche, la atmósfera de este lugar me estaban jugando una mala pasada. Cuando de repente, un suspiro. Justo al otro lado de la puerta. Un suspiro húmedo, profundo, que no sonaba humano. Salté hacia atrás, el corazón desbocado. La linterna se me cayó de la mano, golpeando el suelo con un clac y rodando, su luz temblorosa apuntando al techo, dejando el pasillo en penumbra. Escuché un movimiento dentro de la celda, no un rasguño, algo pesado arrastrándose por el suelo de piedra, lento, deliberado, como si estuviera buscando algo, o a alguien. El pánico se apoderó de mí, quería salir corriendo, gritar, despertar a todo el mundo, pero mis pies parecían pegados al suelo.
La respiración se me enganchaba en la garganta. El arrastre se detuvo. Un silencio sepulcral volvió a caer. Solo que ahora sabía que no estaba solo. Que había algo ahí dentro, en la oscuridad de la celda 14. Algo que no debía estar. Algo que se movía, que respiraba, que rasguñaba. Recogí la linterna del suelo, la luz temblaba en mi mano como una hoja al viento. Apunté con el haz tembloroso a la puerta otra vez. La mancha oscura había crecido. Era más grande, más amplia. Y el olor metálico era ahora abrumador. Retrocedí paso a paso, sin dejar de apuntar a la celda. Mis ojos escaneaban la puerta, buscando algo, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Una rendija minúscula en la parte superior de la puerta, casi invisible. Y en esa rendija, algo se movió. Algo blanco. Y húmedo. Como un ojo. Un ojo que me miraba. Un ojo que no parpadeaba. Frío, vacío. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. No era mi imaginación. Había algo ahí. Y me estaba viendo. Sabía que estaba ahí, en el pasillo oscuro, solo con mi linterna temblorosa. El ojo desapareció de la rendija tan rápido como apareció. Me quedé petrificado. El silencio volvió, pero era un silencio lleno de la presencia que acababa de sentir. Podía casi oírla respirar al otro lado de la madera. Una respiración lenta, pesada. Retrocedí aún más, tropezando con mis propios pies. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ese bloque. Di la vuelta y eché con acento agudo a correr, mis pasos resonando de forma descontrolada por el pasillo. No miré atrás. No me atreví. Llegué a la puerta de hierro que separaba el bloque F del resto de la prisión, la abrí de golpe y la crucé, cerrándola tras de mí con un estruendo metálico. Me apoyé en la puerta, jadeando, sintiendo cómo el corazón se me salía por la boca. El aire en este lado del pasillo se sentía normal aunque seguía frío. El olor rancio había desaparecido. O eso creía. Mi mente aún estaba en la celda 14. En el rasguño, en la mancha oscura, en el suspiro húmedo, en el ojo que me miró desde la oscuridad. ¿Qué demonios había sido eso? Pasé el resto de la noche inquieto, saltando a la menor sombra, al menor ruido. Cada crujido del viejo edificio me ponía los pelos de punta, no volvía a acercarme al bloque F. Al amanecer, cuando llegó el relevo, intenté contárselo a un compañero, el viejo Miguel. Se rió. Las historias del bloque F, protagonista, dijo. A todos nos ha pasado alguna vez. La prisión juega con la cabeza. Pero la forma en que lo dijo, no sonó muy convincente. Tenía una mirada en los ojos que parecía haber visto demasiado. Quizás él también había visto algo en la celda 14. Los días siguientes fueron un tormento. Dormía mal. Tenía pesadillas con la celda 14, con el ojo. Cada vez que cerraba los ojos lo veía. Frío, vacío, mirándome. Decidí que tenía que volver. Tenía que ver esa celda a la luz del día. Demostrarme a mí mismo que todo había sido un truco de la mente. Un espejismo causado por el miedo y el cansancio. Volví al bloque F durante mi siguiente turno de día. La luz del sol se colaba por unas pocas rendijas altas, iluminando el polvo en el aire. El frío seguía ahí, pero no tan intenso. Caminé hacia la celda 14. Mis pasos ya no resonaban con pánico, pero la tensión en mi cuerpo era palpable. Llegué a la puerta. La misma puerta de madera y hierro oxidado. La mancha oscura seguía ahí, menos brillante, seca, pero claramente visible en el suelo de piedra. Era grande, demasiado grande para ser solo sugestión. Me agaché para examinarla. La toqué con la punta de los dedos. Era seca y pegajosa. El olor rancio, aunque débil, todavía estaba ahí. Era sangre seca. No había duda. Levanté la vista hacia la puerta. La rendija minúscula en la parte superior. Me puse de puntillas forzando la vista. La oscuridad dentro era total. No pude ver nada, ni rastro del ojo. Pero la sensación de ser observado regresó.
Débil, pero ahí. Como una telaraña invisible en la nuca. Me alejé de la puerta, el corazón latiendo de nuevo con fuerza. Tenía que averiguar qué había pasado en esa celda. Pregunté a los guardias más viejos. Historias vagas, rumores. Un recluso que se volvió loco, que se consumió en la oscuridad. Nadie quería hablar mucho de la celda 14. Era un tema tabú. Decían que la habían sellado después de... Bueno, después de que lo encontraron, o lo que quedaba de él. Los detalles eran confusos, contradictorios. Algunos decían que se había arañado hasta morir, otros, que algo lo había atacado desde dentro de la celda. Tonterías, ¿verdad? Intenté buscar en los archivos viejos. Papeles amarillentos, con olor a moho. Encontré el expediente del recluso de la celda 14. Un tal Elías, condenado por un crimen menor. No era un hombre violento. Según el informe, lo pusieron en la celda de castigo por insubordinación. Un par de días. Pero no salió. Los guardias lo oyeron gritar la primera noche. Luego, solo rasguños. Durante días. Rasguños constantes. Después, silencio. Cuando abrieron la celda, encontraron... Bueno, el informe era vago. Restos irreconocibles. Y la celda cubierta de marcas extrañas. No había mención de sangre en el informe. Solo restos. Pero yo había visto la mancha. Había olido el olor. Era sangre. Mucha. Y no parecía que hubiera salido de un cuerpo arañándose. Volví al bloque F esa noche. No sé por qué. Una mezcla de terror y una curiosidad malsana me arrastraba. La linterna en mi mano se sentía pesada. Inútil. El frío volvió al cruzar la puerta. El silencio también. Me acerqué a la celda 14. El olor rancio era más fuerte que la noche anterior. La mancha de sangre seca parecía más oscura a la luz de la linterna. Y entonces lo oí de nuevo. El rasguño. Leve al principio, luego más fuerte. Desde dentro de la celda. Un sonido desesperado, frenético. Como si algo estuviera intentando salir. ¿Pero qué? ¿Y por qué ahora? La celda llevaba décadas vacía, sellada. Nadie entraba ahí. Nadie. El rasguño se convirtió en un golpeteo sordo contra la madera. Boom, boom, boom. Un ritmo lento, constante. Como un corazón gigante latiendo en la oscuridad. Me alejé de la puerta, pegándome a la pared opuesta. La linterna temblaba tanto que apenas podía mantener el haz fijo. El golpeteo se hizo más rápido, más fuerte. La madera de la puerta crujía bajo la presión. Podía oír astillas saltando. El sonido era desesperado, enloquecido. Y luego, un grito, ahogado, gutural. No un grito humano, era distorsionado. Como si viniera de algo que no tenía cuerdas vocales normales, o que las tenía destrozadas. El sonido me heló la sangre. Ese era el sonido que habían oído los guardias años atrás, el grito antes de los rasguños. Antes de que Elías desapareciera en la oscuridad de la celda. El golpeteo se detuvo de golpe. El grito cesó. Silencio. Pero un silencio diferente al de antes. Este estaba lleno de satisfacción. Como si lo que estuviera dentro supiera que me tenía ahí. Solo. En la oscuridad. En el bloque F. Escuché un leve crujido metálico. Venía de la cerradura. La cerradura que llevaba años sin abrirse. La cerradura oxidada. Se movió. Lentamente. Con un quejido. La puerta empezó a abrirse. No mucho. Apenas una rendija. Pero suficiente. Suficiente para que la oscuridad del interior se derramara en el pasillo. Un olor nauseabundo salió de la celda. A carne podrida, a humedad estancada, a bilis. Era el olor rancio, pero multiplicado por 1000. Insoportable. Mis ojos estaban fijos en la rendija. La oscuridad era tan densa que parecía absorber la luz de mi linterna. Y entonces, vi algo moverse en el fondo de esa oscuridad. Una forma, indefinida, que se retorcía lentamente, y sentí la misma mirada de la otra noche, la mirada del ojo frío y vacío, pero esta vez
No era solo un ojo. Eran muchos, muchos ojos, clavados en mí desde la negrura. Sentí que me aspiraban, que la oscuridad quería tragarme. El pánico se desbordó. Solté un grito ahogado y eché con acento agudo a correr. Corrí sin parar, sin mirar atrás, hasta que llegué a la salida de la prisión. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Nunca volví a poner un pie en el bloque F. De hecho, dejé el trabajo poco después. No podía seguir ahí, sabiendo lo que sabía, sintiendo lo que sentía. Aún hoy, el olor a humedad y óxido me revuelve el estómago. Y a veces, por la noche, cuando todo está en silencio, creo oír un rasguño lejano, un golpeteo sordo, o sentir una mirada fría y vacía, desde la oscuridad. Sé que suena a locura. Quizás lo estoy un poco. Pero si alguna vez te encuentras en una vieja prisión colonial, en la oscuridad, y oyes un rasguño donde no debería haber nada. No te quedes, no mires, corre, corre tan rápido como puedas, porque algunas puertas es mejor que se queden cerradas, algunas cosas, es mejor que se queden en la oscuridad. El viejo caserón de los Blackwood, UF, solo mencionarlo me pone los pelos de punta. Me llamo protagonista, y la verdad es que nunca fui de creer en fantasmas ni gaitas de esas. Pero lo que vivía ahí dentro, colega, eso no hay quien lo explique. La gente del pueblo susurraba cosas. Historias de los Blackwood, de cómo acabaron mal, muy mal. Decían que la casa estaba maldita, que los que murieron allí nunca se fueron del todo. Yo, en mi ignorancia o chulería supongo, pensé que eran cuentos de viejas. Tenía que pasar una noche allí por una apuesta tonta con unos colegas. Dinero fácil, ¿sabes? O eso creía. Llegué justo cuando el sol se estaba despidiendo. La casa se alzaba contra el cielo como una sombra dentada, con las ventanas oscuras como ojos vacíos. Un frío que no era solo del anochecer, me caló hasta los huesos. La puerta principal chirrió al abrirse, como un gemido de la casa. El aire dentro estaba viciado, con olor a polvo, a moho y a algo más. Algo que no sabría describir. Rancio, pesado. Encendí la linterna del móvil. La luz bailaba sobre muebles cubiertos con sábanas blancas, que parecían figuras espectrales en la penumbra del vestíbulo. Cada paso mío resonaba en el silencio. Recordé las historias. El señor Blackwood, que supuestamente enloqueció y... bueno, hizo cosas horribles en el piso de arriba. Y su familia, que desapareció o algo peor, según la versión. Intenté sacudirme esos pensamientos. Venga, protagonista. Esto es solo una casa vieja, me dije a mí mismo. Pero una parte de mí ya estaba gritando que saliera corriendo de allí. La apuesta era quedarme hasta el amanecer. Tenía provisiones, una mochila con agua, algo de comida, una manta y, lo más importante, el móvil cargado, aunque la cobertura era casi nula. Decidí explorar un poco antes de que anocheciera del todo. El salón principal era enorme, con una chimenea que parecía tragar la luz. El aire era aún más frío ahí dentro. Había retratos en las paredes, con ojos que parecían seguirte. Los Blackwood. Caras serias, algunas con una mirada perturbadora, sobre todo uno, el del señor Blackwood. Algo en sus ojos. Pasé a la biblioteca. Miles de libros viejos, el olor a papel rancio y a cuero. En un escritorio encontré un diario abierto. Parecía muy antiguo, con la tinta desvanecida. Empecé a leer. Eran las anotaciones del señor Blackwood. Al principio, cosas normales, el tiempo, los negocios. Pero luego, la cosa cambiaba. Se volvía oscuro, obsesivo. Hablaba de las sombras, de los susurros. Decía que la casa le hablaba, que le pedía cosas. Cosas terribles. Se refería a su familia de una forma deshumanizada. Según él, la casa tenía hambre. Hambre de vida, de calor, y él era el encargado de alimentarla. Se me revolvió el estómago al leer eso. ¿Qué demonios significaba? De repente, un golpe seco arriba. ¡Pam! Salté del susto.
Dejé el diario como si quemara. Mi corazón latía a mil. ¿Había alguien más aquí? ¿O era la casa? El sonido no se repitió. Me quedé quieto, aguantando la respiración, escuchando. Solo el viento colándose por alguna rendija y el crujir de la madera vieja. Decidí subir. Tenía que ver qué era ese ruido. Cada escalón de la gran escalera crujía bajo mi peso, como si la casa protestara por mi presencia. La oscuridad arriba era casi total. El pasillo de arriba era largo y estrecho, con puertas a ambos lados. Algunas estaban entreabiertas, dejando ver habitaciones oscuras y desordenadas. El aire aquí era aún más frío. Al final del pasillo, una puerta estaba completamente abierta. Parecía ser el dormitorio principal. De ahí había venido el golpe, estaba seguro. Tragué saliva y me acerqué. La habitación estaba revuelta. Muebles volcados, ropa tirada. Parecía que había habido una lucha. O algo peor. Y en el centro, una mancha oscura en la alfombra. No quería pensar que era esa mancha. El diario del viejo Blackwood vino a mi mente. Hambre de vida. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La linterna del móvil empezó a parpadear. No ahora, joder. La poca luz que quedaba en el pasillo desapareció. Me quedé a oscuras, en una habitación donde habían pasado cosas terribles. Y entonces lo escuché. Un susurro. Débil al principio, como el viento, pero luego más claro. Venía de las paredes. O tal vez, de la mancha en la alfombra. No entendía lo que decía. Eran como voces superpuestas, un murmullo incoherente pero lleno de malicia. Sentí que algo me rozaba la pierna. Di un respingo. Encendí la linterna de nuevo, temblando. Nada. Solo polvo y oscuridad. Pero la sensación era real. Alguien, o algo, estaba conmigo en esa habitación. Intenté retroceder, pero la puerta del pasillo se cerró de golpe. ¡Bum! El sonido resonó en toda la casa. Me quedé atrapado. El pánico empezó a ahogarme. Probé a abrirla. Estaba bloqueada. Como si alguien le hubiera echado el cerrojo por fuera. O por dentro. Empecé a golpear la puerta, a gritar, pero nadie me oiría. Los susurros volvieron, más fuertes ahora, más nítidos. Y entendí algo. Eran nombres. Nombres de los Blackwood. Y el mío, protagonista, parecía que me llamaban. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió helado. Pude ver mi aliento en la oscuridad. Y entonces, una figura empezó a formarse en la esquina de la habitación. No era sólida. Era como si estuviera hecha de sombras y frío. No tenía rasgos definidos, solo la forma de una persona. Y se estaba moviendo. Lentamente, hacia mí. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo ver cómo esa cosa se acercaba, acompañada por el coro de susurros que ahora parecían reírse. La figura se detuvo a pocos metros. La temperatura bajó aún más. Era insoportable. Sentí como si la vida se me estuviera escapando del cuerpo. Era la casa. Tenía hambre. Los susurros se hicieron más fuertes, casi gritos silenciosos en mi cabeza. Aliméntame. Aliméntame. Las palabras del diario. El viejo Blackwood no estaba loco. O si lo estaba, era por esto. La figura extendió una mano. No, una garra hecha de sombras. No me tocó, pero sentí su frío penetrando en mí. Una desesperación inmensa, una tristeza profunda. Eran las emociones de las víctimas, de los Blackwood, del viejo, de todos los que habían alimentado a la casa. Una mezcla horrible de miedo, dolor y locura. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo, temblando incontrolablemente. La figura de sombra se cernía sobre mí. Sentí que mi propia esencia se disolvía, absorbida por la oscuridad. Cerré los ojos, esperando, no sé qué. El final, supongo. La casa me quería. Quería mi calor, mi miedo, mi vida. Quería que yo fuera otro susurro en sus paredes. Pero entonces, un pensamiento cruzó mi mente. La apuesta.
mis colegas. No podía dejar que esto me ganara. No así. Tenía que salir de ahí. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban. Tenía que romper el ciclo. El viejo Blackwood se rindió, pero yo no lo haría. No sería su cena. Abrí los ojos. La figura seguía ahí, pero parecía sorprendida. O tal vez solo reflejaba mi propia sorpresa. El susurro se volvió un murmullo confuso de nuevo. Me puse de pie, tambaleándome. La cabeza me daba vueltas. El frío seguía ahí, pero ya no me sentía tan vacío. Había recuperado una chispa. Miré la puerta. Seguía cerrada. Miré la ventana. Estaba sellada, vieja y con los cristales sucios. No había salida fácil de esta habitación. Pero recordé algo más del diario. El viejo Blackwood mencionaba un pasadizo. Algo para deshacerse de ciertas cosas sin que nadie viera. Una salida trasera. ¿Dónde decía que estaba? Cerca de la chimenea. Sí, eso era. Tenía que estar por aquí. La figura de sombras se acercaba de nuevo, como si se recuperara de mi resistencia. Toqué la pared alrededor de la chimenea. Madera fría, piedra polvorienta. Nada. Los susurros se intensificaron. Estaba perdiendo el tiempo. El frío me mordía de nuevo. Hambre, siseaban las voces. Frío, oscuridad. Eran las palabras del viejo Blackwood, retorcidas, llenas de una sed insaciable. La sed de la casa. Toqué un panel de madera que parecía ligeramente suelto. Estaba escondido detrás de una pesada cortina. Tiré. Cedió con un crujido sordo, revelando un hueco oscuro. Un pasadizo, justo como decía el diario. El aire que salía de él era aún más frío, si cabe, y olía a tierra mojada y a algo pútrido. Un olor que helaba la sangre. La figura de sombras estaba casi encima de mí. Sentí su frío aliento en mi nuca. Ya no había tiempo para dudar. Me metí en el pasadizo, a ciegas, empujando el panel para cerrarlo tras de mí. La oscuridad dentro era total. El aire, denso y pesado. Podía escuchar mi propia respiración agitada y el latido frenético de mi corazón. ¿Me había seguido la figura? Avancé a tientas, chocando con las paredes húmedas. El pasadizo descendía. ¿A dónde llevaba? ¿Al sótano? ¿Fuera de la casa? No tenía ni idea, solo que tenía que seguir. El olor pútrido se hizo más fuerte, y entonces mis manos tocaron algo. Algo blando y frío. Retiré la mano con un grito ahogado. Encendí la linterna del móvil, rezando porque funcionara. La luz parpadeó, pero se mantuvo, y lo que vi casi me hace vomitar. Eran restos humanos, o lo que quedaba de ellos, esqueletos parciales, ropa harapienta. Las víctimas. Esto era el alimento de la casa. El pasadizo era el camino al matadero, o a la despensa. El viejo Blackwood se deshacía de ellos aquí abajo. El horror me golpeó de lleno. No eran solo fantasmas o susurros. Había habido una realidad brutal aquí. Asesinatos. Y la casa se beneficiaba de ello. Tenía que salir de ahí. Rápido. Pasé por encima de los restos, intentando no mirar demasiado. Cada paso era una agonía, pisando sobre el pasado horrible de la casa. El pasadizo terminó en una puerta de madera vieja, cubierta de telarañas. Parecía dar al exterior. Empujé con todas mis fuerzas. Estaba atascada. Detrás de mí, escuché un sonido. No un susurro. Un arrastre. Lento, pesado. La figura de sombras. Me había seguido. O algo más vivía aquí abajo. El pánico volvió, pero esta vez, mezclado con rabia. No. No me quedaría aquí. No me convertiría en otro esqueleto en este pasadizo asqueroso. Pateé la puerta con todas mis fuerzas. Una y otra vez. La madera vieja gemía, pero no cedía. El sonido de arrastre se acercaba. Estaba muy cerca. Sentí el frío helado justo detrás de mí. Era la misma sensación que en la habitación de arriba. La casa. O su
manifestación. Estaba a punto de atraparme. En un último y desesperado intento, me lancé contra la puerta con el hombro. ¡Crash! La madera podrida cedió, caí al exterior, rodando por una pequeña pendiente. El aire nocturno, frío pero limpio, llenó mis pulmones. Me puse de pie, jadeando, mirando hacia atrás. La puerta destrozada, un agujero negro en la pared de la casa. No vi la figura, pero sentí la mirada de la casa sobre mí, una furia silenciosa. Sabía que me había escapado. Por ahora. Corrí como nunca antes en mi vida, alejándome de esa mansión maldita. No miré atrás, solo corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Llegué a la carretera principal cuando empezaba a amanecer. La luz gris del alba. Me dejé caer al borde, temblando, cubierto de barro y sudor frío. El sol salió finalmente, pintando el cielo de colores. Pero para mí, el mundo seguía oscuro. Llevaba la oscuridad de la casa Blackwood dentro. La apuesta. ¿Qué más daba la apuesta? Había visto cosas que no se pueden desver. Había sentido un frío que ninguna manta puede quitar. Llamé a mis colegas. Les dije que había aguantado la noche, pero no les conté ni la mitad. No me habrían creído. Y la verdad, ni yo mismo sé si creo lo que pasó. Pero el recuerdo del frío, los susurros, la figura de sombras y el olor del pasadizo, eso es real. Tan real como la mansión Blackwood sigue en pie, esperando. Esperando al próximo tonto que crea que es solo una casa vieja. Esperando a tener más hambre. Y yo ya nunca volveré a ser el mismo. Vale, a ver si me explico. Soy Javier, y esto que vais a oír no es un cuento de esos de fogata, ¿sabes? Es algo que me pasó de verdad, hace no mucho, y todavía me da escalofríos pensar en ello. Esto va de una estación de metro abandonada, un sitio que sellaron hace décadas y que por lo visto tenía sus motivos para estar olvidado. Siempre me ha molado esto de la exploración urbana, meterme en sitios viejos, olvidados, donde el tiempo parece que se ha parado. He estado en fábricas, hospitales, casas, pero nunca en algo así. Una estación de metro entera, bajo tierra, engullida por la ciudad, pero completamente muerta por dentro. Me enteré de la existencia de esta estación por unos foros de internet, de esos de Urbex Underground. Decían que estaba en el centro, pero el acceso era casi imposible, muy bien escondido. Eso, claro, me picó la curiosidad a saco. Estuve semanas investigando, mirando planos antiguos de la red de metro, fotos aéreas viejas, lo que pillaba. Hasta que di con un posible punto de entrada. Una rejilla de ventilación en un callejón que no aparecía en los mapas modernos. Me preparé bien. Linterna potente, cámara, un pequeño kit de herramientas, agua y sobre todo, una buena dosis de adrenalina. Fui una noche, tarde, cuando la calle estaba desierta. La rejilla estaba vieja, oxidada, pero cedió con un poco de maña. El aire que salió de dentro olía a humedad, a metal oxidado y a algo más, algo rancio como a polvo viejo y encierro. Bajé por un conducto estrecho, con cuidado de no hacer ruido. La linterna apenas rompía la oscuridad densa. Llegué a un pasillo. La pintura descascarillada, telarañas por todas partes. La sensación era extraña, como si estuvieras entrando en un sitio que lleva dormido muchísimo tiempo. El silencio era total, solo roto por mi propia respiración y el goteo constante de agua en algún sitio. Avancé despacio, con la cámara grabando. Quería documentarlo todo. Las paredes tenían viejos carteles publicitarios descoloridos, de cosas que ya ni existen. Era como un museo del pasado, pero un museo oscuro y polvoriento. Llegué a la estación propiamente dicha. Era grande, con 2 andenes. Las vías estaban cubiertas de polvo y escombros. Había bancos de madera rotos, papeleras volcadas. La luz de mi linterna se perdía en la inmensidad del lugar. Se sentía el frío, un frío que no era solo por la falta de calefacción. Era un frío que parecía venir de dentro de las paredes, de la propia tierra. Y el silencio. El silencio era casi ensordecedor. Un silencio que no era vacío, sino cargado.
Empecé a caminar por el andén. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que brillaba al pasar por el haz de luz. Imaginaba la gente que había estado aquí, hace tantos años. ¿Por qué la cerraron? Las historias de los foros eran vagas, hablaban de un incidente grave. Mientras grababa, noté algo. Un ruido sutil. Como un raspado lejano. Me paré en seco. Agucé el oído. Nada. Solo el goteo y mi propia respiración. Ha sido mi imaginación, pensé. El sitio impone, supongo. Seguí adelante, explorando las escaleras que llevaban a lo que debió ser la entrada principal. Estaba bloqueada por un muro de ladrillos, sellado a cal y canto. Eso confirmaba que la cosa iba en serio, que no era solo una estación en desuso. Volví a las vías. Decidí caminar por el túnel un poco, a ver hasta dónde llegaba. El aire se sentía más denso aquí. La oscuridad era total más allá del alcance de mi linterna. Era como adentrarse en la boca de algo dormido. Y ahí lo escuché de nuevo. Más cerca esta vez. Un arrastrar. Un raspar metálico. Venía de más adelante, en la oscuridad del túnel. Me quedé quieto, el corazón latiéndome a 1000 por hora contra las costillas. No era un goteo. No era el viento, si es que había viento ahí abajo. Era un sonido deliberado, como si algo o alguien estuviera moviendo algo pesado por las vías o el lateral del túnel. Y no sonaba humano. Apagué la linterna. Error. La oscuridad se volvió absoluta, opresiva. Sentí que me ahogaba. El sonido cesó. Me quedé ahí, en la negrura total, solo con el eco de mi respiración agitada. Encendí la linterna de nuevo. El haz de luz temblaba en mi mano. Miré hacia el túnel. Nada. Solo polvo y oscuridad. Me convencí de que había sido el eco o algún ruido de la estructura cediendo. Edificios viejos hacen ruidos raros, me dije. Pero la sensación de que algo más estaba ahí conmigo ya no se iba. Era como una presencia fría observándome desde la oscuridad. No era miedo a la oscuridad o al encierro. Era miedo a lo desconocido que se movía en ella. Decidí no adentrarme más en el túnel. No era parte del plan inicial, solo quería explorar la estación. Di media vuelta y empecé a caminar de vuelta hacia el andén principal. Cada sombra parecía alargarse, tomar formas extrañas. Llegué de nuevo al andén. La atmósfera se sentía diferente, más pesada. El goteo de agua parecía más fuerte, más irregular. Y el frío se había intensificado. Sentía que me calaba los huesos. Mientras caminaba por el andén, mi linterna iluminó algo cerca de los bancos. Parecía una maleta vieja. Me acerqué. Estaba deshecha, como si la hubieran abierto a la fuerza o la hubieran arrastrado mucho. La ropa que asomaba estaba podrida. Junto a la maleta, había marcas. En el polvo del suelo. Como si algo pesado y rugoso hubiera sido arrastrado desde las vías hasta ahí. Un rastro. Y no era el rastro de la maleta. El rastro seguía por el andén, hacia la otra punta de la estación. La que no había explorado aún. De repente, el raspado metálico volvió a sonar. Esta vez, más fuerte. Y venía de la dirección hacia donde iba el rastro. Ya no había duda. No era mi imaginación. Había algo ahí. Algo que se movía. ¿Y el sonido? El sonido era horrible, como uñas gigantes rascando metal o piedra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo. Que diera media vuelta y volviera por donde vine. Pero la curiosidad, la estúpida curiosidad del explorador, me mantuvo clavado en el sitio. Quería ver qué era. Quería saber. Apunté la linterna hacia el final del andén, hacia la oscuridad. El raspado se detuvo de golpe. Silencio total de nuevo. Solo el goteo. Era como si supiera que lo estaba buscando. Como si estuviera jugando conmigo. Empecé a mover la linterna despacio, barriendo la oscuridad. Los viejos carteles, los bancos rotos, las papeleras, nada. Solo las sombras bailando. Y entonces, en el borde de mi visión, vi algo. Una sombra que se movía más rápido que las otras.
en el otro andén, al otro lado de las vías. No era una sombra normal. Era densa. Y se arrastraba, pegada al suelo, desapareciendo detrás de una columna. Mi respiración se aceleró aún más. No era un animal. No era una persona. Era algo informe. O al menos, no pude distinguir una forma clara en esa fracción de segundo antes de que desapareciera. Me quedé mirando la columna detrás de la que había desaparecido. Silencio. El goteo. El frío. El aire viciado. La sensación de ser observado era abrumadora. Sentía los ojos, o lo que fuera que tuviera, clavados en mí. Decidí que ya había visto suficiente. Más que suficiente. La curiosidad se había esfumado reemplazada por un pánico frío y paralizante. Era hora de irse. Ahora. Mismo. Empecé a caminar de vuelta hacia el conducto por donde había entrado. Intentaba no correr, para no hacer ruido, para no alertar a lo que fuera que estaba ahí. Cada paso era una eternidad. Mientras me alejaba de la columna, escuché un susurro. Bajo, gutural, como si viniera de muy cerca, pero a la vez de todas partes. No entendí lo que decía. Quizás ni siquiera eran palabras. No me giré. No podía. Sentía la piel de la nuca erizada, la espalda rígida. Seguí caminando, más rápido ahora, casi trotando. La linterna bailaba, creando un caos de sombras a mi alrededor. El pasillo de entrada. Ahí estaba. La abertura del conducto. Casi había llegado. La luz de la calle, aunque tenue, me parecía la cosa más bonita del mundo en ese momento. Justo cuando iba a empezar a subir, lo escuché de nuevo. El raspado. Pero no venía del túnel. Venía del pasillo. Detrás de mí. Estaba más cerca de lo que pensaba. Mucho más cerca. Me giré de golpe, apuntando la linterna. El haz de luz barrió el pasillo vacío. Nada. Solo el polvo y las telarañas. Pero el sonido estaba ahí. Bajo, constante. Y se movía. Venía de la oscuridad más allá del alcance de mi linterna. No era un sonido de pasos. Era un arrastrar. Lento. Pesado. Como si algo se moviera sin usar piernas, pegado al suelo. Y se acercaba a mí. El pánico explotó dentro de mí. Olvidé el sigilo. Olvidé la cámara. Me lancé hacia el conducto. Empecé a trepar desesperadamente. Mis manos resbalaban en el metal húmedo y polvoriento. Abajo, en la oscuridad, el raspado se aceleró. Ahora sonaba frenético, furioso. Y no solo era el raspado. Escuché un jadeo, grave, húmedo. Como si lo que fuera estuviera haciendo un esfuerzo terrible para subir tras de mí. Sentí que el corazón se me salía por la boca. Cada músculo de mi cuerpo gritaba. No miré abajo. No quería ver qué era. Solo quería salir de ahí. La luz de la rejilla estaba cada vez más cerca. Mis pies resbalaron. Casi caigo. Un grito ahogado salió de mi garganta. Abajo, el jadeo se hizo más fuerte, más cercano. Sentí una vibración en la estructura metálica a la que estaba agarrado. Estaba justo debajo de mí. Intentando subir, raspando y jadeando. No podía ser una persona. El sonido, la forma en que se movía, era algo retorcido. Con un último esfuerzo, alcancé la rejilla. Metí los dedos por los huecos y tiré. Estaba suelta. La empujé hacia arriba con toda mi fuerza, y me arrastré fuera, cayendo al sucio callejón. Me quedé ahí, jadeando en el suelo, con el cuerpo temblando incontrolablemente. El aire de la calle, aunque frío y contaminado, me supo a gloria. Miré la rejilla. Estaba abierta. Y entonces lo oí de nuevo. El raspado. Justo debajo de la rejilla. Muy bajo. Como si estuviera esperando. Como si supiera que me había escapado por los pelos, pero que seguía ahí, abajo, en su oscuridad. Me levanté como pude, la adrenalina aún bombeando, no miré atrás. Cerré la rejilla lo mejor que pude, y eché con acento agudo a correr. Corrí por el callejón, salí a la calle, no paré hasta llegar a una zona iluminada y con gente.
No sé qué era. No tengo ni idea, pero sé que no era de este mundo, o al menos, no de la parte de este mundo que conocemos. Era algo viejo, atrapado, y muy, muy cabreado. Perdí la cámara, por cierto. Se cayó en el conducto mientras subía. Quizás es mejor así. No sé si querría ver lo que grabó, o si se quedó ahí abajo, con... eso. Desde entonces, no he vuelto a acercarme a esa zona. Ni de día. Cada vez que paso cerca de una rejilla de ventilación en la calle, me pongo tenso. ¿Y si no era la única entrada? Las noches son lo peor. Sueño con la oscuridad de esa estación, con el raspado, con el jadeo. Sueño con esa sombra densa arrastrándose por el suelo, y a veces en el silencio de mi cuarto, creo que escucho un susurro lejano. Hay sitios que es mejor dejar olvidados. Sitios que fueron sellados por una razón. Y la estación de metro abandonada, la de Javier, es uno de ellos. No intentéis buscarla. De verdad. No merece la pena. Lo que había ahí abajo no era algo que se pudiera explicar con lógica. No era un vagabundo ni un animal. Era otra cosa. Algo que pertenecía a las profundidades, a la oscuridad permanente. Pensar en ello me revuelve el estómago. La sensación de que me seguía, de que casi me alcanza. No se lo deseo a nadie. El miedo que sentí en ese conducto es algo que no se olvida. A veces me pregunto qué pasó realmente para que sellaran esa estación. ¿Fue ese incidente grave algo relacionado con lo que yo encontré? ¿O lo que yo encontré es un vestigio de lo que causó el incidente? Las marcas en el polvo, la maleta destrozada, el raspado, el jadeo. Todo encaja en una historia que nadie quiere contar. Una historia de algo que se desató, o que ya vivía ahí, esperando. Y el susurro, ese susurro que a veces creo oír, ¿es mi mente jugándome una mala pasada? ¿O es algo que me siguió, que se pegó a mí en la oscuridad de la estación? A veces me despierto en mitad de la noche, empapado en sudor frío, pensando que estoy de vuelta en ese conducto, con el raspado justo debajo de mis pies, subiendo, subiendo. No volví a buscar la cámara. Ni el acceso. Sellé la rejilla como pude desde fuera, con unas piedras y un trozo de metal que encontré. Una chapuza, pero suficiente para disuadir a alguien que no sepa qué busca. Pero sé que está ahí, abajo, esperando, y la ciudad sigue con su vida encima, sin tener ni idea de lo que tiene justo bajo sus pies. Una estación fantasma, con un pasajero. Permanente. No sé por qué estoy contando esto. Supongo que necesito sacarlo. Compartirlo. Avisar, de alguna manera. Aunque sé que la mayoría pensará que es una invención, una historia para acojonar. Pero no lo es. Es real. Tan real como el frío que sentí, tan real como el raspado que escuché, tan real como el pánico que casi me mata ahí abajo. Si alguna vez os encontráis con un sitio así, abandonado, sellado, no entréis. No seáis curiosos. Dejadlo estar. Hay cosas en este mundo que no deben ser despertadas. Lo que vi, o mejor dicho, lo que no vi pero sentí, es algo que se te mete dentro. Que te cambia. Ya no soy el mismo Javier que entró en esa estación. Cada ruido en la noche, cada sombra en la esquina del ojo, me recuerda a ese sitio, a ese silencio cargado, a ese raspado en la oscuridad. Y la sensación de frío persiste. No importa cuánta ropa lleve, a veces siento ese frío que cala los huesos, el mismo que sentí en la estación. Sé que suena a locura, y quizás lo estoy un poco, después de aquello. Pero la locura a veces es solo ver las cosas como realmente son, sin el filtro de la normalidad. Y lo que hay bajo esa estación no es normal. Es antiguo, es peligroso. Y está esperando. Esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo. Así que ahí lo tenéis. Mi historia. La historia de la estación fantasma y lo que esconde. Espero que os sirva de algo. Espero que no os pase nunca. Y si alguna vez escucháis un raspado bajo tierra, un jadeo lejano, no penséis que es vuestra imaginación. Podría ser que lo hayáis oído. O peor,
Que os haya escuchado a vosotros.